Y le damos la bienvenida una vez más aquí nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es, conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola, Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas, y nosotros recibimos todas sus preguntas bíblicas diariamente y estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro número, el número en el WhatsApp, el chat de WhatsApp, que es gratis por toda parte del mundo. Note bien, permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Ese es el número en el que tú puedes enviar todas sus preguntas bíblicas por texto, y es nuestro privilegio de responder a cada una de sus preguntas. También permíteme extenderle una invitación a visitar la Iglesia Cristiana de la Gracia para aquellos que están en Cusco y en la zona de Huanchac, donde está ubicada la Iglesia Cristiana de la Gracia, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso y Huanacapa, el edificio 305 de Huanacapa, ahí está la Iglesia Cristiana de la Gracia en el quinto piso, y dale gracias a Dios que hay un ascensor, y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana. Comienza en la escuela dominical precisamente a las 9, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Ahí la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, en el compañerismo de la palabra de Dios. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados exactamente en el estado de Carolina del Sur. Ahí estamos ahí en la ciudad de Aiken, la iglesia bautista de Town Creek, donde yo tengo el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek. Y ahí tenemos nuestros cultos cada domingo a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Y nosotros estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, repito, 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur. Para más información, simplemente comuníquese para ambas iglesias, simplemente comuníquese con nosotros a través del número que es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733, y ahí sería nuestro privilegio de comunicarnos con ustedes. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 6, y ahora entramos un nuevo pasaje aquí, una nueva sección de pasaje aquí, en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, y note aquí que el tema principal que se está llevando a cabo en estos versículos es hablando del viejo hombre, el cuerpo pecado, el creyente crucificado con Cristo. En otra palabra, la persona que yo era antes, un vil, vulgar, pecaminoso persona en mi naturaleza, ¿ves? El hombre viejo, ese murió juntamente con Cristo en la cruz, ¿ves? Espiritualmente. Ahora, y la segunda parte es que el viejo hombre del creyente fue crucificado con Cristo. Esa es la segunda parte. O sea, lo que yo era, ya no soy. Es igual con cada uno de nosotros que somos creyentes. Este es el tema que se está llevando aquí en versículos 6 y 7, Romanos capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias, y como siempre tratamos en dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica. Note bien conmigo lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en versículos 6 y 7, comenzando con versículo 6, él dice: sabiendo esto, hablando de todo lo que se ha tratado aquí de versículo 1 al 5, él dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con el Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En otra palabra, el hombre muerto no puede pecar. Eso está bien claro. En la versión católica lo dice así. Dice: sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo,
para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Me encanta esa versión. Mire bien. Esta es la segunda cosa que el creyente debe saber acerca de su posición en Cristo Jesús. Y te recuerda que en el último programa estuvimos hablando sobre este tema, que nuestra posición está en Cristo. Y habíamos invertido 2 o 3 programas hablando sobre nuestra posición en Cristo. Ahora, esta es la segunda cosa o la segunda verdad que el creyente debe saber acerca de su posición en Cristo. Ahora, ¿sabe que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en el idioma de los griegos, ¿no? Y ahora está traducido en español. En griego, note bien, definitivamente usa lo que nosotros nombramos el pretérito. El pretérito, en otra palabra, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Fue un acto, como digo, fue un acto definitivo realizado por Cristo mismo. Llevó nuestro viejo hombre a la cruz consigo cuando Él murió. Cuando Cristo muere por el pecado del hombre, ¿no? Él lleva esa naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? Y lo que la Biblia nombra el viejo hombre, porque cuando uno nace de nuevo, uno es regenerado, ¿no? Ahora vive debajo de la autoridad de la palabra de Dios, debajo de la autoridad de la persona de Jesucristo. Ahora es una nueva criatura. Pero antes de eso, somos el viejo hombre pecaminoso. Y cuando Cristo murió en la cruz por los pecados del hombre, Él murió por los viejos hombres simultáneamente. Ahora, ¿qué significa el hombre viejo, no? ¿Qué significa el viejo hombre, no? Bueno, el viejo hombre significa que nuestro viejo, hablando de nuestro viejo yo, la persona que yo era. El viejo hombre significa nuestra naturaleza corrupta. El viejo hombre significa nuestra vida vieja. El viejo hombre significa nuestra naturaleza depravada. El hombre viejo significa nuestro yo pecaminoso. El hombre viejo significa nuestra naturaleza no regenerada, que no he nacido de nuevo. El viejo hombre significa nuestra vida pecaminosa. Nuestro viejo hombre significa nuestra vieja vida antes de Dios. Antes de someternos a la autoridad de la palabra de Dios, antes de reconocer que sí somos pecadores y necesitamos la gracia, la misericordia, el amor de Dios para perdonar nuestros pecados, ¿no? Hablando de la antigua vida pecaminosa que es sumergida o identificada con Cristo en su muerte. Ahora, si tú entiendes ese concepto, ¿no? Y no te preocupes, porque si estás luchando con la idea, escríbeme y nosotros vamos a tomar el tiempo necesario, porque quiero siempre asegurar que invertimos el tiempo adecuado para responder a todas las preguntas de parte de nuestra audiencia. Y eso es importante. Ahora, si para aquellos que sí lo capten en este momento, yo creo que usted note 3 puntos en particular que yo quiero compartir aquí. Y lo voy a compartir por la razón de las preguntas que acaban de entrar de parte de nuestra audiencia. Y eso siempre es importante. Y nota que yo lo repito y le doy hincapié, énfasis en este asunto, ¿no? ¿De qué sirve instruir? ¿De qué sirve predicar? ¿De qué sirve enseñar si el alumno no entiende? El trabajo nuestro es lograr no solamente de transferir información, pero queremos ver una transformación a través del impacto de la verdad de la palabra de Dios en la vida de cada persona. Ahora, el primer punto es esto: el viejo hombre fue crucificado de modo que el cuerpo del pecado pueda ser destruido. Escuche el punto número 1. El viejo hombre fue crucificado de modo que el cuerpo del pecado, pueda ser destruido. Ahora, cuando estamos hablando del cuerpo de pecado, no es plural pecados, ¿no? Sino singular pecado. No, el pecado es visto como un cuerpo, todo un paquete.
Es un todo paquete, ¿no? Mira, el pecado no sucede y no ocurre, no se puede realizar aparte, afuera de este cuerpo. El pecado no está floteando en el aire. El pecado no es coronavirus, no es COVID-19, no está flotando en el aire. El pecado mora en el cuerpo de una persona. Cuando se levanta el pecado, cuando se manifiesta el pecado, ¿ves? Este cuerpo está participando en el pecado. Por esa razón no es plural, pecados, es singular, pecado, una sola persona. Es cierto que hay millones de personas y cada uno individualmente es un pecador, juntos somos pecadores, pero el concepto del pecado nunca es plural, es singular, es algo específico en la vida de una persona. Ahora, el pecado es visto como en la Biblia, el pecado es visto como un cuerpo, todo un paquete. Ahora, el cuerpo humano es visto como el asiento, si lo puedo decir así, el asiento del pecado, como el instrumento del pecado. Ahora, es visto como que contiene, como incorpora y envuelve, ¿no? Contiene, incorpora, envuelve todo el pecado dentro de sí. Una vez más, el pecado no es una noción, una idea, un concepto que es nublado y está flotando por las nubes. No, el pecado es algo real que mora en la vida de una persona. Esto es importante de entender. Mire bien, la idea que todo pecado dentro de un creyente es destruido. La idea que todo pecado dentro de un creyente, ¿no?, que es vencido. La idea que todo pecado de un creyente es perdonado. La idea que todo el pecado dentro de un creyente es crucificado con Cristo. Esta es la idea. El creyente es liberado del pecado y comienza de nuevo y queda limpio y libre del pecado, caminando en una confesión constante y en comunión delante de Dios. Ahora, lo que pasa es que el alma de un pecador, el alma de una persona que no es regenerada, que no ha nacido de nuevo, que no ha pedido perdón por sus pecados, no se ha sometido a la palabra de Dios. Tú tienes que entender que es esta idea, que este cuerpo, esta persona, está lleno de pecados, de un pecado que se manifiesta en miles y miles de distintas maneras. Pero ahora cuando uno llega, ahora en otra palabra, él está dominado por su naturaleza pecaminosa. Y por esa razón, cuando él llega a ser liberado por lo que hizo Cristo en la cruz por él, Dios le va eliminando ¿qué? La naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio sobre su vida, ya no está en control dominando su vida. Porque ahora entra una nueva naturaleza, la naturaleza de vida eterna, la naturaleza divina de Dios. Ahora comienza a tomar el dominio de la vida de esa persona. Y por esa razón, ahora esta persona tiene la habilidad, tiene la capacidad de pedir perdón a Dios y Dios le perdona. Permíteme, a ver si hubieras en 1 Juan capítulo 1. En 1 Juan capítulo 1. Vamos a la primera epístola de Juan, por favor. Se lo quiero mostrar. En la primera epístola de Juan, mire bien lo que dice en capítulo 1, por favor. En capítulo 1. Ay, permíteme, se me encajó aquí las páginas aquí. Y mira lo que dice aquí en versículo 9. Dice aquí. En la versión católica dice: quien dice que habita en la luz y odia a su hermano, todavía habita en la oscuridad, ¿no? Mira bien lo que él dice. Pero hay otro versículo que me llama mucho la atención, donde él dice así en 1 Juan capítulo 1, donde él dice: si confesamos nuestros pecados, hablando del creyente, no el que no es creyente, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? Cristo.
Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Ahora, el que ha nacido de nuevo, el que ya ha vencido el viejo hombre, ¿no? Ahora tiene la habilidad y la capacidad de llegar y también la voluntad de llegar delante de Dios. ¿Sabe qué, Señor? Perdóname. Perdóname. Y Dios te perdona. El pecador vil, vulgar, no nacido de nuevo, no ha reconocido a Dios, ahí no le importa nada. Y tú comienzas a ver la sutileza y la diferencia entre las dos personas, se puede ver, ¿no? En San Lucas capítulo 9, mira lo que dice en versículo 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23 dice así, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ahora, la Biblia está bien clara. Un pecador no regenerado, que no ha nacido de nuevo, él no puede hacer eso, porque él no ha nacido de nuevo. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, en capítulo 9, versículo 23, y él dice así, dice, el que quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. El único que puede hacer eso es un verdadero creyente que ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no ha recibido el perdón, la gracia de Dios en tu vida, ¿ves? No eres capaz de hacer eso. Ni siquiera el deseo de seguirle a Él. Eso es importante captar. Yo le quiero mostrar la sutileza de la diferencia entre las dos personas. Mira, en Romanos capítulo 6, o vamos a regresar a Romanos capítulo 6, mira lo que dice en Romanos capítulo 6, por favor, en versículo 6, donde él dice, sepan que nuestra antigua condición, la versión católica primero, sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. En la versión cristiana dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mira, el hombre que no ha nacido de nuevo, ese hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha recibido el perdón, ¿ves?, el perdón eterno de Dios de sus pecados, ¿no? Ese hombre es un esclavo a su pecado, aunque él lo niega. Porque la única cosa que él sabe hacer es pecar. Porque es parte de su naturaleza pecaminosa que domina su vida. Domina su vida. Ahora, ¿él es capaz de hacer algo bueno? Seguro que sí. Seguro que sí. Aún en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ese monstruo que mató millones y millones y millones y millones de personas, ¿ves? Por el odio que él tenía, ¿ves?, a la raza humana, no solamente a los judíos. Pero note bien, él tenía el amor por su familia. Él le brindaba regalos a ellos. Era muy, muy tierno con su familia. Seguro que sí, que él tiene esa capacidad. Pero era un pecador vil, vulgar. Era un monstruo que su conciencia no le molestaba a mandar a millones a morir. Ahí está la diferencia. Pero como el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que ha recibido el perdón de sus pecados, su conciencia no le permite. Ahora, él es capaz de pecar, pero su conciencia lo molesta al punto que él se tiene que arrepentir. Ahí están las sutilezas, las diferencias entre las dos personas. Ahora, en este mismo libro de Romanos, nota lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 36. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 36, por favor. Mira lo que dice. Tal como está escrito, en la versión cristiana dice, mira lo que dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero.
En la versión católica lo dice así: por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día, nos consideran como ovejas destinadas al matadero. Ahora, tú y yo, la Biblia dice que somos considerados como ovejas destinados para el matadero. Cada pecador que no se arrepiente, él está destinado al matadero. Y él va. Resiste, que haga lo que haga, pero él va a llegar. Nadie se escapa. Por esa razón, este es el mensaje singular más importante en todo el mundo. Porque cada día gente mueren y mueren en su pecado. Y la idea, la noción, la locura que tú puedes ayudar a una persona después que ha muerto y fallecido, ha sido enterrado, ¿de dónde lo sacaron? No tengo la menor idea. Porque yo te puedo asegurar que la Biblia, mira, la Biblia cristiana no enseña ese concepto, y la Biblia católica no enseña ese concepto. Ninguno de las dos Biblias. Obviamente tiene que ser una enseñanza eclesiástica, tiene que ser una enseñanza de las iglesias, que es algo aparte de lo que dice la Biblia. Yo no me llevo por las enseñanzas de las iglesias, porque mira, hay muchas iglesias y muchas nociones, muchas ideas que están completamente equivocadas y no están en la palabra. Yo creo que tú sepas esto. Ahora, abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 4. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, por favor. Capítulo 4, mira lo que dice en versículo 11. Dice: porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 11: porque nosotros mientras vivimos estamos siempre expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra naturaleza mortal. Ahora, este es el concepto. Hemos sido salvos, algo que Cristo hizo en el pasado 2000 años atrás en la cruz. Estamos siendo salvados, estamos siendo salvos. En otra palabra, la palabra de Dios se está manifestando más y más y más en nuestras vidas. La palabra de Dios está trayendo convicción más y más en nuestras vidas, y en ese proceso nosotros estamos continuamente entregando al Señor continuamente. Eso es, nuestros pecados, el viejo hombre, nuestras tendencias de la naturaleza pecaminosa que todavía están aferradas hacia nosotros, ¿ves? Y poco a poco yo estoy soltando toda esa cosa del viejo hombre en mi vida. Por esa razón le dice, estamos siempre expuestos a la muerte de Jesús. Estamos en ese proceso todavía, creciendo y madurando y desarrollando, ¿ves? Esta nueva vida que tenemos en Cristo. Por esa razón le digo a la gente, mire, el creyente no es perfecto y no puede ser perfecto. Es una imposibilidad, mira. Y también la gente critica. Bueno, es que los creyentes son una bola de hipócritas. Seguro que sí que son una bola de hipócritas, por supuesto, porque están en el proceso de madurar y están deshaciéndose del viejo hombre poco a poco. Igual como vos, igual como usted, igual como tú, igual como cada uno de nosotros. Estamos en el proceso de crecer, estamos en el proceso de madurar. Esto es importante de captar, de entender. Esto es lo que está pasando con nuestras vidas. Y tú dices, no, una bola de hipócritas. Bueno, el problema es que, ¿quién está juzgando a quién? A mí me fascina. Me fascina los hipócritas, llamando a los hipócritas. Y yo digo, wow, que me llama mucho la atención. Por supuesto.
Y el creyente que pretende ser perfecto, ese es un mentiroso. Porque ese tipo no existe. Quizás en su propia cabeza él se ha inventado la idea, pero no. Así no es. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Quién vive su cristianismo? ¿Usted a las solas? Y si no a las solas, ¿quién te ayuda a vivir tu cristianismo? ¿Quién te ayuda a vivir la nueva criatura, la santidad de Dios en tu vida? ¿Quién? Cristo. Ahora, Pablo dice esto. Mami, vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Te lo quiero mostrar. En Gálatas capítulo 2, mira lo que dijo Pablo. Versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice así, dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo mensaje. Este es un tremendo mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. En la versión católica lo dice así, versículo 20. Dice: y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrenal, vivo creyendo en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Dónde es que tú crees que tú y yo vivimos nuestra vida espiritual? Un día en el futuro, un día cuando entramos en el cielo. No, hombre, lo vivimos aquí. Es aquí donde tú lo vives. En la vida terrena, en la vida terrenal, en esta vida donde tú y yo tenemos que luchar con un sinfín de cosas. Y todas las tentaciones y toda la cosa y la corrupción que existe en este mundo está por toda parte del mundo. No hay un país, mira, no hay un país que no ha sido afectado por la corrupción. Es que eso no existe. No hay un país. Todos los países han sido afectados por la corrupción, y especialmente la corrupción política. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está detrás de la corrupción política? El pecado. La naturaleza pecaminosa del hombre es lo que lleva a cabo lo que tú y yo conocemos como la política, la corrupción de la política. Los corruptos políticos. Por eso tenemos que, estos políticos que son corruptos, tenemos que reconocer lo que está detrás de eso es el pecado, el viejo hombre que domina la vida de estas personas todavía. Mira, el viejo hombre vive así: yo y yo. Así es que él vive. Yo y yo. Esa es su vida. Yo. Lo demás no me importa. Así que vive la mayor parte de la gente, es yo. Lo demás a las suyas. Señor, bendice los míos y los demás y lo demás que se vayan con los píos. Esta es la actitud de muchas personas. Este es el viejo hombre. Pero el nuevo hombre dice: no, Señor, muéstrame a mí ¿qué es lo que yo debo de sacrificar para ayudar a fulano de tal? Y la gente se queda mirando: ¿estás loco? El nuevo hombre dice: Señor, muéstrame lo que yo tengo que sacrificar para ayudar a mi prójimo. Ahí está la tremenda diferencia en la forma más sencilla entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Mira lo que dice en capítulo 2, segunda de Timoteo, en versículo 11. La Biblia dice: palabra fiel es esta. La versión cristiana dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él.
En la versión católica dice, si con Él morimos, viviremos con Él. Ah, qué cosa tremenda, dice la misma cosa, ¿no? Ahora, el segundo punto que yo creo, yo te dije que había 3 puntos. Aquí está el segundo punto. Y estoy viendo los mensajes que están entrando. Ok, permíteme. Está preguntando que por favor repite, si es posible, repite el primer punto. Sí. El primer punto es esto. El viejo hombre fue crucificado de modo que el cuerpo de pecado pueda ser destruido. Lo voy a repetir. El viejo hombre fue crucificado de modo que el cuerpo de pecado pueda ser destruido. Ahora llegamos al segundo punto, es esto. El viejo hombre fue crucificado a fin de capacitar y dar poder al creyente para renunciar al pecado. Punto número 2. Lo voy a repetir. El viejo hombre fue crucificado a fin de capacitar y dar poder al creyente para renunciar al pecado. Esa es la diferencia entre alguien que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no tiene la capacidad y no tiene el poder para renunciar al pecado. No lo tiene. Pero el creyente sí ahora tiene ese poder que él no tenía antes. Ahora, yo creo que el creyente no debe servir al pecado. Yo creo que eso está claro. Tiene que renunciar al pecado, ¿ves? Sabiendo que ha sido crucificado y puesto a muerte en Cristo. Ahora, y el problema es que, lamentablemente, lo que pasa en muchas iglesias es que, lamentablemente, y no debe ser así, pero reconozco que eso sucede. Tú tienes muchos que nacen de nuevo, entran a una iglesia y nunca le instruyen, nunca lo discipulan, nunca le enseñan la palabra. Ellos van a la iglesia para ser entretenidos, no entrenados en la palabra. A mí no me importa el entrenamiento de ser entretenido. A mí eso no me importa. Es entrenar la gente, ¿ves? La gente en la palabra de Dios para que ellos puedan defenderse. Mira, es por el poder. Es por el poder de la cruz. El pecado no debe ser servido, hay que renunciarlo. Hay que rechazarlo, hay que repudiarlo, hay que rehusarlo, hay que decirle que no, hay que vencerlo, ¿entiende? Renunciarlo, rechazarlo, repudiarlo, rehusarlo, decirle que no, hay que vencerlo. Este es el trabajo nuestro porque ya estamos capacitados, ya tenemos la habilidad de hacerlo. Una vez más, reza conmigo en Romanos capítulo 6, versículo 6, porque este es el versículo principal que estamos estudiando aquí. En Romanos 6, 6, él dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, Cristo en la cruz, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eso está bien, está súper claro en la palabra del Señor. Mira bien lo que y él lo dice así en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 6, lo que dice en la versión católica. Él dice, sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. Ahora, si Dios te ha dado a ti la capacidad, la autoridad y el poder de vencer el pecado en tu vida y nunca lo utilizas, de curiosidad, ¿qué excusa posiblemente tú le puedes dar a Dios? Bueno, ¿sabe qué? Nunca tuve tiempo. ¿En serio? ¿Eso es lo que tú le vas a decir a Dios? No, hombre, eso así no funciona. Mira, en versículo 11 dice esto, Romanos capítulo 6, versículo 11, en la versión cristiana dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La versión católica lo dice de esta forma, en versículo 11, él dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús.
A mí no me importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo. Estás diciendo la misma cosa. Aquí hay una tremenda verdad que tú y yo tenemos que vivir. Por favor, despierta. Esta tarde no está garantizada para tu vida. Ni siquiera la hora de almuerzo no está garantizada. Olvídate de la cena. Cada momento, personas están apartando de esta tierra. Cada momento. Y la mayor parte apartan de esta tierra, ¿ves? sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber reconocido lo que hizo el Padre Celestial a través de su Hijo para salvar nuestras vidas, y se encuentran en camino al infierno. Esta es la tragedia, que nadie sabe la hora. Mira, mi abuelo siempre decía esto: la vida de cada persona ya está destinada. Su salida de esta tierra ya está destinada. El problema es que yo no sé la fecha y la hora cuando yo voy a partir, pero ya está determinado. Igual para cada uno de ustedes. Dice, no, yo tengo muchos años enfrente de mi vida. Puede ser que sí y puede ser que no. Yo no sé. Perdón. Yo no sé si así es la cosa. Yo sé que hoy 150,000 personas mueren cada día en el mundo. En 195 países de este mundo, 195 países, 150,000 personas mueren al día. Eso se calcula a 62 millones de personas mueren al año en 195 países. Y tenemos una población en esta tierra de 8.2 billones de habitantes. La única cosa que yo sé es que 150,000 mueren al día. Y la mayor parte, lamentablemente, y no tiene que ser así, mueren sin Cristo. Mueren sin haber sido perdonados de sus pecados. Mira, por esa razón hacemos lo que hacemos. ¿Porque estamos aburridos? No, hombre, lo hacemos porque tenemos un mandato de parte de Dios de compartir su palabra. Mira, en Gálatas capítulo 5, permíteme, en Gálatas capítulo 5, por favor, vamos al libro de Gálatas capítulo 5. Mira lo que dice en versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice: Pues lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Escucharon bien? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Están listos para morir? Pregunta, ¿vos estás listo? Mira, en la versión católica lo dice así: Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. ¡Wow! Me gusta. Mire, dice así. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones, sus pasiones y sus malos deseos. Así es. Pregunto, ¿usted ha hecho eso? ¿Sí o no? Libro de Colosenses, capítulo 3. El libro de Colosenses, capítulo 3. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3. Mira lo que dice en versículo 3. Colosenses, capítulo 3. Dice, en la versión cristiana dice: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la versión católica lo dice así, dice: han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Me imagino que la versión católica dice la misma cosa. Una vez más, por eso yo no me meto en ese
paquete de pelear con las denominaciones y las religiones. Porque mira, es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ambas Biblias demandan que tú, que vos, que todos nosotros estemos muertos y que nuestra vida esté escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. En el versículo 5 dice esto. En versículo 5 dice esto. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En la versión cristiana católica dice así. Dice: destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y codicia, que es una especie de la idolatría. Cuando dice que los miembros del cuerpo, está hablando de todas estas cosas, no está hablando de los dedos y los pies, ¿entiendes? Tenemos que reconocer estas tremendas verdades. Ahora, en 1 Pedro capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 2, por favor. En 1 Pedro capítulo 2. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. En la versión cristiana dice: y él mismo, Cristo, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando Cristo fue crucificado. Dice: sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. En la versión católica lo dice así. Dice: Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. O sea, las dos Biblias demandan, escuche, las dos Biblias demandan que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Las dos Biblias demandan que tú y yo tenemos que pedir perdón de nuestros pecados a Dios hoy. Pero yo sé, mucha gente me dice: que todavía no estoy dispuesto, tú sabes, que quiero hacer esto, todas estas cosas. Yo tengo otros planes y ya cuando yo estoy viejo y gastado y no tengo nada más que hacer que disfrutar de esta vida, luego me voy a entregar a Cristo. Tonto, bruto, mula, burro. Eso asume que va a estar vivo y va a llegar a la vejez. Mira, Dios está tratando contigo en este momento. Dios te está sacudiendo en este momento. Aquellos que están molestos en este momento conmigo, con mi persona, no es conmigo. Está con el Espíritu que te está sacudiendo, que te agarró y te está sacudiendo. Tanto, ¿por qué? Porque Dios te ama, pero en su terquedad, por ser obstinado. Tenga cuidado que Dios te deja a las solas a tus propios pensamientos, porque ¿sabe qué eso significa? Que Él te ha abandonado. Y nadie quiere ser abandonado, nadie. Mira, en 1 Pedro capítulo 4, mira lo que dice. Vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice: por tanto, versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, versículo 1 dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues que quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Versículo 2:
Y para vivir en el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Wow. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, el tiempo que te resta de vida. No ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. En la versión católica lo dice así, versículo 1 y 2, 1 Pedro capítulo 4, dice: así pues, ya que Cristo sufrió en cuanto hombre, háganse también ustedes la idea, de que aquí aquel que sufrió en cuanto hombre ha acabado con el pecado, para que ustedes vivan el resto de su vida mortal, no según las pasiones humanas, sino que según la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que tomar decisiones aquí. Yo creo que tú sepas algo. No importa la edad que tú llegues a los pies del Señor. La cosa es que tú llegues. Ahora, de ese momento que el que tú llegues, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy, ves, el reino de Dios se te ha acercado a ti. Hoy el Señor está tratando contigo. Hoy. A mí no me importa si tú tienes 10 años de edad. Los primeros 10 años de todos sus pecados han sido anulados. Tú naces de nuevo. El resto de tu vida para el Señor. Si tú llegas a los 20 años, o los 30 años, o los 40 años, o los 70 años, o los 80 años, a los 90 años, como mi papá, que yo a los 90, mira, el Señor perdonó todos sus pecados por los últimos 90 años. Ahora, entrando en los 90, ¿no? Hasta que Él apartó la tierra, Él estaba viviendo para el Señor, no en la carne. Este es el cuadro que se está pintando aquí. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 dice: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. En la versión católica lo dice así, en versículo 2 dice: para que ustedes vivan el resto de su vida mortal, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Mira. Y el bono es que Él perdonó todos tus pecados del pasado. Todo ha sido perdonado. Y uno se queda maravillado. Esto es lo que se nombra la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Mira, el tercer punto, en el tiempo que nos resta aquí. Punto número 3. La más clara de todas las ilustraciones es dada para mostrar la posesión del creyente en Cristo. Voy a repetir. Punto número 3. La más clara de todas las ilustraciones es dada para mostrar la posesión del creyente en Cristo. Mira, no ha de servir el pecado porque está muerto. Ha sido crucificado con Cristo. Y el hombre muerto ha sido liberado ¿del qué? Del pecado. Y cuando creemos que Jesús murió por nuestros pecados, nuestra creencia y contada como justicia, nuestra creencia nos hace aceptables ante Dios de una y sola vez, por todas. Y hace algo más todavía. Y hace algo más que es tan maravilloso. Nos da un acceso constante de la presencia de Dios mientras caminamos de día en día. Ahora tú tienes acceso a Dios de día en día, a hablar con Dios. Esto es algo, pero que es increíble. Esto significa que a medida que recogemos las inmundicias de este mundo y fracasamos aquí y allí, podemos venir constantemente ante Dios y pedirle perdón. Y cuando pedimos, Él perdona.
Esta es la forma en que somos liberados del pecado, andando constantemente en confesión abierta ante Dios, orando todo el día por su perdón, y como Él promete, siempre nos perdona. Una vez más, Él dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados, y para limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Él quiere hacer contigo, y es lo que Él desea hacer para cada uno de ustedes hoy día.